lo que vamos a ver hoy, o vamos a empezar hoy, con el módulo de farmacología del sistema nervioso central. Y si bien dijimos que esto desde un punto de vista farmacológico es correcto, estos fármacos tienen muchas veces impacto en otros sistemas. En este caso, vamos a ver los fármacos simpático-miméticos y simpático-líticos, que parece redundante, pero bueno, imitan, ¿sí?, las acciones del sistema simpático o bloquean las acciones del sistema simpático. Y los parasimpático-miméticos y parasimpático-líticos imitan y bloquean las acciones del sistema parasimpático. Si bien hoy me interesa, ¿sí?, que sepan fármacos cardiovasculares, algunos de estos tienen otras acciones que los vamos a nombrar, ¿sí? Y ustedes van a ver que solamente lo vamos a destacar, ¿sí?, como este fármaco hace tal cosa y vamos a continuar, ¿sí?, como para que tengan. Pero hoy me interesa fundamentalmente los fármacos que tienen impacto a nivel cardiovascular. Para que esto quede claro, vamos a tener que hacer un recuerdo anatómico y fisiológico. Y sabrán disculparme si esto es redundante o si esto es por ahí demasiado simple o ya lo saben mucho, pero bueno, vamos a intentar que todos tengamos los mismos conceptos. Desde el punto de vista anatómico, tenemos lo que se llama encéfalo y mielencéfalo o médula espinal. El encéfalo se divide en tres porciones, ¿sí?, bien conocidas. El prosencéfalo o parte anterior del cerebro, el mesencéfalo, el cerebro medio o el puente o el cerebro de unión, ¿sí?, el romboencéfalo o cerebro posterior. A su vez, el cerebro anterior está compuesto por el telencéfalo, que no son nada más y nada menos que los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que está formado por el tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo básicamente está formado por los pedúnculos cerebrales y colículos, superior e inferior. Y el romboencéfalo o cerebro posterior está formado por el cerebelo, protuberancia, ¿sí?, y bulbo raquídeo. Al cerebelo también le dicen metencéfalo. Y después, por supuesto, tenemos la médula espinal. Lo interesante de conocer esta clasificación no radica solamente en la anatomía, sino que cada uno de estos sistemas tiene funciones bien definidas y utiliza ciertos neurotransmisores en los cuales vamos a actuar desde el punto de vista farmacológico. Entonces, en este esquema simplificado, tienen el telencéfalo, hemisferio, y el diencéfalo, ¿sí?, hipotálamo y tálamo. Entre ambos forman el cerebro anterior. Después tienen el mesencéfalo, por eso se llama cerebro medio. Une la parte anterior con la parte posterior, está justo en el medio. Después tienen, ¿sí?, el cerebro posterior, ¿sí?, o romboencéfalo, formado por protuberancia, cerebelo y bulbo. Y por último, por supuesto, bueno, aquí lo tienen en otro corte. Y por último tienen la médula espinal. Vamos a ver qué hace cada uno de estos en forma muy simple y rápida. El cerebro anterior dijimos que tenía dos partes, hemisferios y diencéfalo. Los hemisferios cerebrales no solo están a cargo de la reactividad y de la conciencia, sino sobre todo del estado de alerta y de lo que llamamos funciones mentales superiores. Esto es pensamiento, aprendizaje, estados de ánimo, inteligencia, memoria, todo lo que nos separa de los primates, ¿sí?, radica en los hemisferios cerebrales, sobre todo a nivel cortical. También se encarga de movimiento, tacto, órganos de los sentidos. Entonces, tienen una importancia increíble los hemisferios cerebrales. El prosencéfalo formaba parte del cerebro anterior y formaba parte de lo que llamamos ganglios basales o diencéfalo, ¿sí? Es una estructura mucho más profunda formada por el tálamo y el hipotálamo. Y esta estructura fundamentalmente se encarga de funciones autonómicas o viscerales, ¿sí?, que no dependen de la conciencia. Apetito, sed, sueño, impulsos sexuales y todas las funciones viscerales, temperatura,
El mesencéfalo o cerebro medio, esta zona que unía parte del tronco encefálico con, ¿sí?, el cerebro anterior, no solo es asiento de los núcleos de muchos pares craneales, el tercero, por ejemplo, en realidad, sino que también forma parte de lo que llamamos formación reticular activadora ascendente. Y ustedes lo deben haber visto con su acrónimo como SARA. El SARA, esta formación reticular, se encarga de la vigilia, es decir, de la capacidad de poder despertar el sueño. La formación reticular va desde los primeros segmentos medulares hasta el tálamo. O sea que es una estructura de núcleos grises que ocupa todo el tronco encefálico. La lesión del sistema reticular puede generar situaciones de coma, entre otras alteraciones. Y en el mesencéfalo también tengo alrededor del acueducto de Silvio la sustancia gris perioacueductal, una sustancia gris encargada de la neurotransmisión noradrenérgica. Y ya vamos a ver pronto qué hace la noradrenalina. O sea que el mesencéfalo tiene una función importantísima. El cerebro posterior, rombencéfalo, que dijimos que era protuberancia, bulbo y cerebelo, tiene varias acciones. Ya dijimos que se encarga de la relación sueño-vigilia, porque la formación reticular está ahí. Pero aparte, tiene las funciones viscerales básicas, es decir, control de frecuencia cardíaca, control de tono vasomotor, control de ritmo y frecuencia respiratoria, todo lo que llamamos, ¿sí?, vida vegetativa asienta en este lugar. Y por último, la médula espinal, donde van a hacer asiento las segundas neuronas de las vías aferentes y eferentes, vías sensitivas y vías motoras, ¿sí?, para llegar al órgano efector, en el caso de las motoras, o para ascender y hacerse consciente a nivel cortical, en el caso de las vías sensitivas. Pero todo esto está muy bien, ¿sí?, pero a nivel periférico, también tenemos lo que llamamos sistema autónomo o sistema de la vida vegetativa. Esto que decíamos que no controlamos, que es independiente de la conciencia. Y una regla mnemotécnica básica y fácil para acordarse, podemos decir que el sistema parasimpático, ¿sí?, el sistema parasimpático tiene una localización cráneo-sacra. Ven que en el medio no hay nada. Entonces, por ejemplo, el núcleo del tercer par, cuyo núcleo se encuentra en el mesencéfalo, núcleo de Edichen-Westphal, ¿sí?, lleva la información parasimpática hacia la pupila. El séptimo par, la información parasimpática para las glándulas salivales. El noveno, para la parótida. Y el nervio vago, o décimo par, lleva toda la información parasimpática para el corazón. El vago, o la estimulación vagal, frena las propiedades cardíacas o genera en este caso bradicardia. También a nivel respiratorio, broncodilatación y broncoconstricción. A nivel del tubo digestivo, el vago aumenta la secreción y motilidad del tubo digestivo. Entonces, el vagotonismo o la estimulación vagal o la estimulación parasimpática va a generar bradicardia, va a generar aumento del peritatismo, aumento de la secreción. Y a nivel del aparato urinario, a nivel sacro, controla riñón, vejiga y genitales. Ya vamos a ver un poquito más sobre esto. El sistema simpático tiene una localización toracolumbar y está dispuesto en ganglios y plexos. Aquí, por ejemplo, tienen el ganglio estrellado o ganglio cervical superior, que le va a dar la inervación simpática a todo lo que es cabeza y cuello. Después tenemos las raíces ganglionales torácicas, se van a encargar de todo lo que es órganos del mediastino, corazón, pulmón, y a nivel de abdomen se forman en plexos y en ganglios. El ganglio celíaco o ganglio solar, formado por el plexo solar, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Todos estos van a inervar en forma simpática las vísceras abdominopelvianas. Y en cuanto a su función, esto ya lo conocen, pero no está de más repetirlo,
El parasimpático, o cráneo sacro, como hemos dicho, por su localización, va a generar miosis, broncoconstricción, ¿sí? Disminución de la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan del vagotonismo? Estimulación del peristaltismo y secreciones, relaja los esfínteres y produce erección en el hombre. El simpático de localización toracolumbar va a ser lo contrario. Midriasis, broncodilatación, taquicardia, disminuye el tono, la motilidad y secreción de las vísceras, ¿sí? Contrae los esfínteres, contrae la vejiga y produce eyaculación. Entonces tenemos un poquito la idea de cómo funciona y cuál es la distribución anatómica de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces está claro que esta regulación autonómica, ¿sí?, no depende del estado de conciencia. Tenemos que conocer un poco cuáles son los neurotransmisores vinculados al sistema nervioso autónomo. Y aquí hay dos neuronas. Una neurona que se llama preganglionar y una neurona que se llama postganglionar. Y ustedes vieron que tanto el simpático como el parasimpático poseían un ganglio. La neurona preganglionar, ¿sí?, aquí está dibujada en celeste, y la postganglionar está dibujada en bordó. El neurotransmisor a nivel del ganglio para ambos sistemas, simpático y parasimpático, va a ser la acetilcolina. Siempre. Entonces de ahí que vamos a tener fármacos que estimulan la acetilcolina o que inhiben la acetilcolina de diferentes formas. A nivel postganglionar, eso ya significa el nervio a nivel de su efector, ¿bien? Desde el punto de vista simpático, como neurotransmisor postganglionar está la noradrenalina. Y parasimpático, la acetilcolina, el mismo neurotransmisor que preganglionar. Cuando hablo de músculo, de sitio efector, por ejemplo, imaginen aquí un vaso arterial. El vaso arterial tiene receptores para noradrenalina y a nivel simpático genera vasoconstricción, por lo tanto aumenta la presión arterial. Entonces, cualquier fármaco que imite la función simpática generará vasoconstricción e hipertensión. Cualquier fármaco, ¿sí?, que inhiba la función simpática generará vasodilatación. Por eso es que estos fármacos están muy vinculados al aparato cardiovascular, a pesar de que hay fármacos colinérgicos y anticolinérgicos que no tienen que ver necesariamente con lo cardiovascular. También es muy interesante ver cuáles son los receptores, porque ya tengo el ligando, ya conozco el neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina. Esos receptores esos neurotransmisores tienen que actuar en un receptor. El receptor a nivel del ganglio, ¿sí?, donde va a actuar la acetilcolina, se llama receptor nicotínico. Y hay muchos receptores nicotínicos, preganglionares y todo el sistema nervioso central. Y como vamos a ver, tienen mucho que ver con memoria, con aprendizaje, con muchas funciones importantes. Pero a nivel postganglionar, los receptores de noradrenalina se llaman alfa y beta. Y de estos dos son los que fundamentalmente nos vamos a ocupar esta clase. A nivel postganglionar parasimpático se llama receptor muscarínico. La activación o inactivación del receptor muscarínico, ¿sí?, tiene mucho que ver con enfermedades como la miastenia, cosa que vamos a ver la clase que viene. Entonces, estos dos neurotransmisores tenemos que conocer sus vías, conocer sus receptores, conocer dónde está situado y la farmacología va a salir sola. Entonces vamos a conocer primero la sinapsis y los neurotransmisores colinérgicos, que tienen que ver con la acetilcolina. Esto implica preganglionar, tanto simpático como parasimpático, y postganglionar solo a nivel parasimpático. Entonces, si ustedes observan este esquema, esta es la neurona presináptica,
el espacio sináptico y la neurona postsináptica. Y aquí tengo el receptor de acetilcolina o receptor colinérgico, que será muscarínico o nicotínico según donde se encuentre. Entonces, se va a liberar acetilcolina y la acetilcolina va a interactuar con su receptor. Y esto va a desencadenar una respuesta según el órgano en donde esté actuando. Inmediatamente esta acetilcolina, luego de generar su acción, se va a destruir por esta enzima que se llama acetilcolinesterasa. Todo lo que termine en asa, ¿sí?, es una enzima. Y la va a desdoblar o la va a dividir o la va a destruir en un grupo colino y en un grupo acetil. Y así dividida no tiene función. El grupo colín va a reingresar a la neurona presináptica para que a través de un reciclado, si ustedes quieren, o de un ciclo, voy a volver a formar acetilcolina para ser reutilizada. Esta es la forma en que funciona una sinapsis colinérgica. La distribución de los receptores colinérgicos por todos lados. Van a encontrar receptores muscarínicos en el mesencéfalo, en la protuberancia, en la sustancia gris, ¿sí?, en el tálamo, en el hipotálamo. Están distribuidos por todo el encéfalo, ¿sí?, en el tronco encefálico, muy poco en el cerebelo, casi nada, casi nada. Y estos receptores también se encuentran en los núcleos de la sustancia activadora ascendente y también se encuentran en los núcleos diencefálicos y ganglios de la base. Esta actividad colinérgica tiene una relación directa con la enfermedad de Alzheimer. Y estas neuronas colinérgicas, sobre todo las que están en el hipocampo, tienen una relación directa con la memoria. Y como ustedes vieron hace un momento, yo necesito tiempo para utilizar la acetilcolina, desdoblarla o inactivarla o romperla por la acetilcolinesterasa y reutilizarla. Eso lleva tiempo y ese tiempo se traduce en memoria a largo plazo. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo no doy tiempo al adecuado recambio de acetilcolina, la memoria solo se vincula con memoria a corto plazo. Entonces, por eso es que el estudiar necesita tiempo y necesita repetición. La memoria no es nada más ni nada menos que un circuito neuronal que uno activa cuando evoca un recuerdo. Para que ese circuito neuronal podrá ser un circuito neuronal solamente químico, eso quiere decir que es fugaz, o un circuito neuronal con cambios anatómicos persistentes. Eso quiere decir que eso no se borra más. Solo necesito un disparador, algo que me haga recordar ese evento. Ustedes, cualquier cosa me preguntan, yo por ahí me entusiasmo con cosas que no tienen que ver con el tema, pero me parece interesante lo de la memoria. Entonces, estos receptores de acetilcolina también interactúan en algunas sustancias que tienen que ver con lo que es recompensa. Me hacen sentir bien. Entonces tienen que ver con ciertas características de adicción, ¿sí? Es una de las dianas, ¿sí?, para los fármacos que me hacen dejar de fumar, los receptores nicotínicos. Entonces, hasta aquí, y en forma breve, entendimos cómo funciona una sinapsis colinérgica. Pero el otro neurotransmisor que tenía mi sistema autónomo es, ¿sí?, las catecolaminas. Yo les nombré noradrenalina, pero son un conjunto de neurotransmisores que se llaman catecolaminas, donde está la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Estos neurotransmisores, a través de un grupo de enzimas, se conforman a partir de la tirosina. La tirosina, ¿sí?, es un aminoácido esencial que solo puede ser ingerido por la dieta. Es decir, yo no fabrico tirosina, necesito consumir tirosina. A partir de la tirosina, después de la tirosina hidroxilasa, genero dopa. Después de la dopa, genero dopamina. Y después de la dopamina, norepinefrina y epinefrina.
Norepinefrina y noradrenalina es lo mismo, son sinónimos. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. ¿Cómo funciona una sinapsis noradrenérgica o una sinapsis de catecolaminas? Vamos a situarnos aquí arriba, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tengo un montón de vesículas, esto es presinapsis y esto es possinapsis. En la presinapsis tengo un montón de vesículas de noradrenalina que está representado como puntitos rojos la noradrenalina. Y por supuesto la secreto hacia el espacio sináptico, donde van a actuar con su receptor. Dijimos que los receptores de noradrenalina se llaman alfa o beta. Después vamos a ver que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, hay varios, pero se llaman alfa y beta. Entonces va a interactuar la noradrenalina con este neurotransmisor y va a generar su acción. La noradrenalina es un neurotransmisor vinculado al sistema simpático, es postganglionar. Y por supuesto, si hablo de sistema simpático, esto generará taquicardia, esto generará vasoconstricción, hipertensión arterial y muchas otras cosas más. Pero miren qué interesante. Una vez que la noradrenalina ya está en la hendidura sináptica y está generándose su acción, ¿sí? Parte de esa noradrenalina regresa, ¿sí? Para interactuar con un receptor, pero no postsináptico, sino presináptico, que se llama alfa 2. El postsináptico claramente se llama alfa 1, ¿sí? Este receptor alfa 2 se encarga del feedback. Entonces, la misma noradrenalina actúa con el receptor presináptico y lo que desencadena en la neurona presináptica es la inhibición de la formación de más noradrenalina. Esto es para evitar que haya demasiada noradrenalina en la hendidura sináptica. La noradrenalina, como lo vamos a ver en un momento, no solo está vinculado con efectos cardiovasculares, sino también está vinculado con ánimo, con sensación de bienestar y analgesia. Entonces tiene mucho interés para nosotros. Se imaginarán ustedes que si la estimulación del receptor alfa 2 presináptico me inhibe la noradrenalina, yo podré bloquear este receptor y lo que va a resultar es de más noradrenalina en la hendidura sináptica. ¿Sí? Ese sistema, ¿sí? Ese sistema se llama evitar o inhibir la recaptación de noradrenalina. Yo evito que la noradrenalina vuelva y por lo tanto la dejo más tiempo en la hendidura sináptica. Por lo tanto tengo más noradrenalina para actuar. Cuando ustedes vean que un fármaco es inhibidor de la recaptación, lo que hace es que esa sustancia permanezca más tiempo en la sinapsis. ¿Cómo están distribuidas las vías noradrenérgicas? Y bueno, por todo el tronco encefálico, por los ganglios basales, hacia la corteza, ¿sí? Formación reticular, hipocampo. Sustancia gris periacueductal es un gran productor de noradrenalina en el mesencéfalo y se encarga del estado de alerta, de la presión arterial y es un poderoso analgésico endógeno. Dijimos que no solo se trata de noradrenalina, sino que hay otras catecolaminas como la dopamina. La dopamina es parte de las catecolaminas, es un estadio, si ustedes quieren, previo a la noradrenalina, antes, ¿sí? de la acción de ciertas enzimas, y la dopamina, ¿sí? está relacionada directamente con la motivación, el placer, la euforia, las funciones motoras finas, ¿sí? la compulsión. Entonces, ¿sí? muchos fármacos que actúan a nivel dopaminérgico se usan para los estados, ¿sí? de adicciones, para los delirios, para los pacientes con psicosis. ¿Sí? Muchos de estos, el circuito nigroestrial, estrio-nigral, se encarga de los movimientos. Entonces, los balances entre dopamina y acetilcolina generan Parkinson o generan temblor. Uno de ellos, ¿sí? de estas enfermedades es el Parkinson. Entonces, conocer la dopamina, conocer la acetilcolina, conocer dónde funcionan, también me van a permitir actuar sobre movimientos patológicos. Pero ahora que generé
catecolaminas, noradrenalina, dopamina y demás, tengo que metabolizarlas. En la acetilcolina era claro, había una enzima que se llamaba acetilcolinesterasa. Bueno, en las catecolaminas se llaman MAO, monoaminooxidasas. Hay una MAO tipo A y una MAO tipo B, ¿sí? Se encuentran en diferentes lugares y los que hacen es a la noradrenalina o catecolaminas, noradrenalina, dopamina, adrenalina, recaptadas por la presinapsis, la MAO lo que va a hacer es destruirla y utilizar los productos de destrucción para generar nuevos neurotransmisores. Por supuesto, ahí existen lo que llamamos IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa, que hacen permitir que haya más noradrenalina en la sinapsis. Entonces, aquí tienen cómo funcionan las monoaminooxidasas. El 80% de la acción la tiene la MAO A y solo el 20% la MAO B. Y en el hígado también hay inhibidores de las monoaminooxidasas. Bueno, hasta aquí, esto es lo que les iba a contar sobre anatomía y fisiología. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es estimular o inhibir noradrenalina, dopamina, acetilcolina, ¿sí? Y ver qué funciones o qué efecto farmacológico tenemos con esa acción. Perdón. Estos son los fármacos que vamos a ver. Los simpático-miméticos o adrenérgicos hacen lo mismo que el sistema simpático. Por eso les llamo adrenérgicos. Los simpático-líticos o bloqueantes adrenérgicos. Y después parasimpático-miméticos, colinérgicos, hacen lo mismo que la acetilcolina. O parasimpático-líticos, anticolinérgicos. Entonces, visto así, parece tener bastante lógica. Entonces, vamos a ver estos 4 grupos de fármacos. Vamos a empezar por los simpático-miméticos o adrenérgicos. Estos fármacos, ¿sí?, pueden actuar de 3 formas diferentes. En forma directa, ¿eso qué hace? Estimula el receptor adrenérgico. Te doy una sustancia muy parecida a la noradrenalina y esa sustancia actúa en el receptor de la noradrenalina. Pueden actuar en forma indirecta, haciendo que aumentando la cantidad de noradrenalina. Entonces, no te doy noradrenalina, te doy una sustancia que aumenta la noradrenalina en la sinapsis. O en forma mixta, un poco de cada uno. Repasemos un poco estos receptores noradrenérgicos o adrenérgicos. Dijimos que eran propios del sistema simpático y dijimos que estaban en la possinapsis, ¿sí? Perdón, postganglionar. Entonces, a nivel alfa o receptores alfa tenemos alfa 1 y alfa 2 y beta también tenemos beta 1 y beta 2. Y todos van a interactuar o su ligando van a ser las catecolaminas. Los receptores alfa 1 tienen un potente efecto vasoconstrictor. Entonces, si estimulo un receptor alfa 1, voy a generar hipertensión arterial. Entonces, los receptores alfa 1 están fundamentalmente en los vasos arteriales. Los receptores alfa 2 los vimos recién. En realidad son presinápticos. Y su acción es inhibir la formación de más noradrenalina. Entonces, la estimulación alfa 2 inhibe la transmisión del impulso químico porque limita la acción de la noradrenalina. Y esto es importantísimo porque vamos a ver varios fármacos que actúan aquí, a este nivel. Quizás no hoy, ¿sí? Hoy por ahí vamos a ver un hito, pero en las próximas charlas vamos a ver varios fármacos que son alfa 2 agonistas o alfa 2 presinápticos. Siempre que hablo de alfa 2 hablo de presinapsis. Los receptores beta, tenemos los beta 1 que fundamentalmente están en el corazón. Y si los estimulo, aumento las propiedades cardíacas. Se contrae más fuerte, tiene más frecuencia, genera taquicardia y tiene más velocidad de conducción del impulso nervioso a nivel del corazón. Pero los receptores beta 2 se encuentran en el músculo liso de todo el organismo, de los vasos, de los bronquios, del útero,
Entonces, la estimulación del receptor beta provoca broncodilatación, relajación uterina, vasodilatación a nivel arterial. Y aquí tengo un problema. Si a un paciente le quiero bajar la presión arterial y por ahí le doy un beta bloqueante, ¿sí? Entonces bajo todas las propiedades cardíacas y ese paciente le baja la presión. Sí, claro, pero si bloqueo el beta 1 y bloqueo el beta 2, aparte le genero broncoconstricción. Y si señor es EPOC, y estoy en problemas. ¿Y será común que un paciente EPOC tenga problemas cardíacos? Sí. Pero entonces le convienen los beta bloqueantes. Y sí, pero el efecto adverso va a ser broncoespasmo. Entonces, conocer bien cómo funciona esto también me puede predecir o hacer comprender cuáles son los probables efectos adversos. Entonces, aquí tienen un breve repaso, ¿sí? Los alfa-1 están en las arterias y venas y generan vasoconstricción. Los alfa-2 se encargan del feedback, inhiben la generación de nuevas catecolaminas. Los beta-1 están en el miocardio y aumentan las propiedades cardíacas. Y los beta-2 son vasodilatadores y broncodilatadores. También los receptores dopaminérgicos que generan vasodilatación, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos tres tipos de fármacos, los de acción directa, los de acción indirecta, ¿sí? Y los de acción mixta. Vamos a dedicarnos fundamentalmente a los de acción directa, el resto lo vamos a nombrar nada más. Entonces, aquí tienen un cuadro donde se simplifican los principales fármacos adrenérgicos o simpático-miméticos, pero vamos a verlos a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, los de acción directa básicamente son catecolaminas, porque lo que van a hacer es actuar en el receptor. Entonces les doy noradrenalina, adrenalina o dopamina de forma exógena. ¿Sí? Los de acción indirecta, que son los que aumentan la noradrenalina o inducen a la formación de noradrenalina, se llaman anfetaminas. Y los mixtos tienen ambos mecanismos, por ejemplo, la efedrina. Entonces, vamos a ver los simpático-miméticos de acción directa, que son quizás con los que más se van a encontrar ustedes y los que les va a resultar importante conocer en su ámbito de trabajo. Algunos términos que deben quedar claros. Cuando hablo de inotrópico, es un fármaco que mejora las propiedades cardíacas. El inotrópico no tiene efecto sobre la presión arterial, no tiene efecto sobre los vasos, no es vasodilatador ni vasoconstrictor necesariamente. A veces tienen acción mixta, pero el inotrópico es un fármaco que actúa sobre la contractibilidad. Entonces tendré inotrópicos positivos e inotrópicos negativos. Mejoran o limitan la contractibilidad cardíaca. Los presores son los que actúan a nivel de los vasos. Los vasopresores aumentan, ¿sí?, la vasoconstricción y por lo tanto suben la presión arterial. Y los vasodilatadores disminuyen la presión arterial. Y después tenemos los cronotrópicos que solamente actúan a nivel de la frecuencia cardíaca. Cronotrópicos positivos o cronotrópicos negativos. Entonces, los únicos que yo les voy a enseñar hoy van a ser vasopresores e inotrópicos. Y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante que los conozcan? Porque todos los kinesiólogos, sobre todo los vinculados a cuidados críticos, se van a encontrar con pacientes con shock. Y estos pacientes con shock podrán tener vasopresores o inotrópicos. Y deberé conocer más o menos si la dosis que tiene es elevada, si la dosis que tiene es peligrosa, o si mi acción sobre el paciente puede generar un efecto adverso en este sujeto. Empecemos con la dopamina. Ustedes ya la vieron y ya la nombramos, ¿sí? Es un precursor de la noradrenalina. Actúa con los receptores dopaminérgicos, pero también con los receptores beta 1, y los beta 1 estaban en el corazón. Pero miren qué interesante. De la dopamina que yo le doy a mi paciente por vía endovenosa, el 25% se va a convertir en noradrenalina. Solo vive en el plasma 2 minutos. O sea que si me pasé de la dosis, cierro la infusión y en 2 minutos, 5 minutos, no tengo más efecto de la dopamina.
y se va a metabolizar por los monoaminooxidasas, ¿sí? Conjunto de enzimas de las cuales ya hablamos. Fundamentalmente, ¿sí?, la dopamina tiene efecto inotrópico. La dopamina es fundamentalmente beta 1 y el efecto dopaminérgico de los receptores dopaminérgicos genera vasodilatación y mejor perfusión de las vísceras y aumento del flujo renal, con lo cual el paciente orina. Tiene un efecto diurético. Pero a dosis un poquito más alta tiene efecto sobre el corazón, aumenta su frecuencia y su fuerza de contracción. La dopamina va a interactuar con los receptores alfa, pero en realidad el 25% de dopamina transformada en noradrenalina. Entonces la dopamina en sí misma no es un vasopresor, sino un metabolito de la dopamina, que es noradrenalina, es el que va a tener el efecto vasopresor. ¿Cuál es la moraleja de esto? Si a un paciente le doy dopamina con intención de subirle la presión arterial, me va a costar mucho, porque primero actúa con los receptores dopaminérgicos, después actúa con los receptores beta del corazón, y al último con los receptores alfa, con un porcentaje de dopamina biotransformada nora. Pero a medida que yo quiero tener más presión arterial y subo la dosis de dopamina, tengo más taquicardia. Entonces, no es un buen vasopresor. Es un buen inotrópico, pero no es un buen vasopresor. Este efecto sobre múltiples receptores ha hecho que caigan en desuso. Nosotros queremos fármacos muy predecibles, que actúen en un receptor y que sé que la respuesta es esta a determinada dosis. Y este es un fármaco que tiene múltiples respuestas. Puede dar vómitos, cefalea, taquicardia, arritmias, el efecto adverso más importante. Y cualquiera de estos fármacos, si no tengo una buena vía endovenosa, la venita se rompe y sale fármaco a los tejidos, puede generar vasoconstricción local y necrosis muscular. Entonces, estos fármacos hay que colocarlos por vías muy seguras. Pasemos a la noradrenalina. La noradrenalina sí es un vasopresor. Tiene poco o nada efecto inotrópico. Actúa en los receptores alfa 1, por lo que aumenta la presión arterial en forma importantísima. Es el principal fármaco que usamos en los shocks. Shock séptico, shock hipovolémico, cualquier tipo de shock. Tiene un pequeño efecto beta 1, pero muy pequeño, con lo que aumenta un poco la frecuencia cardíaca y nada de efecto beta 2 básicamente. Lo puedo usar diluido en dextrosa, y lo que tiene de importante es que no tiene dosis máxima. Le voy a dar la cantidad de noradrenalina que necesite para lograr una adecuada presión arterial. Quizás la dosis esté limitada por la aparición de un efecto adverso. Hemos visto pacientes nuestros en terapia intensiva que han necesitado dosis muy alta de noradrenalina y que han terminado con isquemia distal de los dedos, ¿sí?, con necrosis de los dedos por una intensa vasoconstricción distal o capilar. La adrenalina sigue siendo útil en contexto del paro cardíaco. El problema, como nos pasaba con la dopamina, es que actúa en múltiples receptores, tanto en los alfa, por lo tanto aumenta la presión arterial, como en los beta 1 y beta 2. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad cardíaca, pero genera broncodilatación, relajación del útero. Entonces, a ver, la adrenalina, si tengo broncoespasmo, si tengo un edema de glotis, poner adrenalina endovenosa es útil. En contexto de un paro cardíaco, ¿pongo adrenalina para mejorar la función cardíaca? No, para generar una potente vasoconstricción periférica y que el poco gasto cardíaco que genero con la compresión cardíaca se distribuya por los órganos más nobles. La adrenalina no se usa para estimular el corazón en el paro cardíaco. Como genera mucha taquicardia y mucho efecto sobre la contractibilidad del corazón, en la terapia casi no lo usamos. ¿Por qué? Porque un corazón que se contrae más y más fuerte consume más oxígeno. Entonces puede generar mayor miocardiopatía por consumo de oxígeno del corazón. Pero
En circunstancias agudas, como resucitación cardiopulmonar, anafilaxia o broncoespasmo, se puede usar endovenosa, en forma de bolo, una inyección rápida endovenosa, incluso subcutánea. Ninguno de estos fármacos que acabamos de nombrar debe usarse en forma intramuscular, van a generar necrosis del músculo. Entonces, en ese aspecto, hay que tener mucho cuidado y la vía por la cual la administremos debe ser una vía segura, una vena que sabemos que no se va a romper. Hasta aquí es lo que les puedo contar sobre fármacos vasopresores o fármacos simpático-miméticos. Algunas conclusiones. Se puede usar vasopresores, noradrenalina, dopamina, adrenalina, vasopresina y terlipresina no se los nombré porque no son estrictamente simpático-miméticos. Son vasopresores, aumentan la presión arterial, pero actúan con los receptores B corta, B1 y B2. Entonces, no son necesariamente simpático-miméticos, pero son dos fármacos que se pueden usar para aumentar la presión arterial. Puedo usar cualquiera de ellos y no hay una diferencia en mortalidad. No debería combinar noradrenalina y dopamina, porque la dopamina se transforma en noradrenalina. Sí puedo combinar noradrenalina con dobutamina, fármaco que vamos a ver a continuación. Y esto de la terlipresina y la vasopresina, las puedo usar, son fármacos muy útiles para subir la presión, incluso combinadas con noradrenalina, pero se ha visto que estos pacientes no tienen una mortalidad diferente. Seguimos con los simpático-miméticos, pero ya habiendo pasado los vasopresores, vamos a ver ahora los inotrópicos. Todos estos que estamos hablando actúan en forma directa. Pongo el fármaco y el fármaco actúa en el receptor. Hay muchísimos vasopresores, digoxina, dopamina que ya acabamos de ver, dobutamina, milrinona, levosimendan, isoprotenolol, hay muchísimos. Solamente vamos a ver la dobutamina, que es el fármaco que quizás más se usa en las áreas de cuidados críticos. La dobutamina es un agonista del receptor beta 1. Por lo tanto, actúa en el corazón, estimulando todas las propiedades cardíacas. Pero una situación farmacológica a tener en cuenta es que es un compuesto racémico. Un compuesto racémico es una estructura química formada por el fármaco y su isómero. ¿Se acuerdan allá cuando vimos algo de Aynes y hablamos de lo que era un isómero especular y que tenía una forma L o levógera o negativa y D o dextrógera o positiva? Y que era como poner el fármaco enfrentado consigo mismo frente a un espejo. Es idénticamente especular. Bueno, un compuesto racémico es un compuesto formado por el fármaco y su isómero, o sus dos isómeros, el L y el D, o el positivo y el negativo. Eso es la dobutamina. El problema es que los isómeros tienen respuesta diferente. El isómero L o negativo interactúa con los receptores alfa, es agonista. Y el isómero positivo es antagonista alfa. Ambos ocupan los beta, ambos estimulan los beta, pero uno inhibe los alfa y otro estimula los alfa. Entonces, esto hace que la respuesta o cómo va a responder el paciente a este fármaco sea una cosa totalmente impredecible. Yo no sé cuál de los isómeros va a tener mayor expresión en mi paciente. Todos van a aumentar la frecuencia cardíaca. Todos van a hacer que se contraiga mejor el corazón, pero unos van a generar vasoconstricción y otros van a generar vasodilatación. Y entonces no sé qué va a pasar con mi paciente. Eso hace que este fármaco solo puede ser usado con monitoreo hemodinámico para saber realmente qué está pasando. Actúa muy rápidamente, en 1 o 2 minutos, y la vida media es cortita, se elimina por hígado, pero miren, en 2 minutos desaparece la acción. ¿Sí? No tiene absolutamente nada que ver con los receptores dopaminérgicos, así que no interactúa a nivel visceral ni aumenta la diuresis, no estimula la liberación de noradrenalina, directamente actúa con el receptor beta y es menos taquicardizante y menos arritmógeno que los previos que vimos. Por lo tanto, hace que el corazón consuma menos oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente que quiero mejorar el desempeño cardíaco, pero aparte le quiero subir la presión arterial, deberé combinar noradrenalina más dobutamina y decidir cuál subo la dosis y cuál bajo la dosis por separado.
No todo en uno como era la dopamina, donde no puedo decidir qué hacer. Entonces la dobutamina mejora la resistencia vascular, mejora los flujos sanguíneos de las vísceras, mejora el gasto cardíaco. La verdad que es un muy buen fármaco, pero tiene esto de que no es muy predecible su respuesta, por lo tanto hay que monitorizarlo de cerca. En cualquier insuficiencia cardíaca, en cualquier edema agudo de pulmón está indicado, puede generar algo de hipotensión, sobre todo si bloquea los isómeros alfa, perdón, si bloquea los receptores alfa con el isómero positivo, podría generar hipotensión arterial. Ahora, usted dice, y a mí como kinesiólogo, ¿qué me interesa esto? Bueno, si uno está en una terapia intensiva y tiene que hacer algún tipo de terapia respiratoria con estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, reclutamiento alveolar. Debo reclutar a un paciente. El reclutamiento alveolar hace caer el gasto cardíaco. Es muy diferente, ¿sí? Limitar el gasto cardíaco en un paciente con dosis altas de dobutamina o con dosis altas de noradrenalina que en un paciente común, porque uno ve que la presión es normal, pero es muy diferente tener presión normal con un vasopresor que tener presión normal sin un vasopresor. Entonces, si voy a reclutar, si voy a cambiar los decúbitos, si voy a modificar la posición de los miembros, todo esto tiene impacto en el gasto cardíaco. Todo esto tiene impacto en las resistencias periféricas y todo esto tiene impacto, por supuesto, en la presión arterial. ¿Sí? Y por supuesto, si la presión arterial cae, si la perfusión cae, el coeficiente de ventilación-perfusión se modifica y esto podría generar también hipoxemia. Entonces, conocer un poco si tiene dosis alta o dosis baja o qué fármaco tiene, ¿sí? Es interesante, al menos para decidir hacer con precaución la maniobra que quiero hacer. ¿Hasta aquí se va entendiendo o resulta muy complicado? Ahora vamos a pasar, y esto solo lo vamos a nombrar, los simpáticos miméticos de acción indirecta. Estos, por un mecanismo, aumentan la noradrenalina del cuerpo. Y estos básicamente son fármacos anfetamínicos. Las anfetaminas son fármacos que han caído en desuso o tienen muy pocas indicaciones. Aumentan la actividad locomotora, pueden generar excitación, euforia, ¿sí? Son tremendamente anorexígenos, generan dependencia, tolerancia, pueden generar psicosis. Entonces, y por supuesto pueden generar adicción. Entonces hay que tener mucho cuidado por a quién se los prescribe, ¿sí? Y cómo los prescribimos. Hoy hay muy pocas indicaciones. Los más conocidos son el metilfenidato y la sibutramina. El metilfenidato, lo deben conocer como Ritalin, es útil en algunos niños con hiperactividad. Y ustedes me dicen, pero estamos todos locos. Le voy a dar un fármaco adrenérgico, anfetamínico, a un chico con hiperactividad. Sí, lo que pasa es que su mayor efecto estimulante es en la zona frontal inhibidora. O sea, estimula un circuito inhibidor de la conducta. Entonces, por lo tanto, el chico se tranquiliza. Entonces, es bastante interesante cómo actúa el metilfenidato, ¿sí? En niños con hiperactividad se puede dar. La sibutramina también es un anfetamínico, este es el nombre más conocido, pero actualmente está prohibido. Si bien se consigue en el mercado, se usa para suprimir el apetito, es un potente anorexígeno, pero se suspendió su comercialización por arritmia y muerte súbita. ¿Sí? Entonces, no deberíamos usarlo a pesar de que todavía se consigue en nuestro país. Continuamos. También estos solo los vamos a nombrar simpáticos miméticos mixtos. Estos generan un poco de ambas acciones. Un poco interactúan con los receptores adrenérgicos y un poco generan mayor noradrenalina. Y esto básicamente es la efedrina. Esto es lo que consumió Maradona en el Mundial. Y como es muy potente, se suele usar en forma tópica. La pseudoefedrina es menos potente y se puede usar por vía oral. Y lo que hace básicamente es vasoconstricción, por eso se usa como descongestivo nasal. No tiene muchas otras indicaciones. Entonces, habiendo entendido los simpáticos miméticos, ¿sí? Vamos a ver ahora
los simpaticolíticos. Estos son bloqueantes adrenérgicos. Entonces voy a bloquear o los receptores alfa o los receptores beta, los que hace un momento venía estimulando. Por supuesto, también hay de acción central y de acción periférica. Los antagonistas beta, hay antagonistas o bloqueadores alfa y antagonistas o bloqueadores beta, ¿sí? Entonces vamos a ver ambos. Este es un cuadro. A ver, empecemos con los simpáticos líticos o bloqueantes adrenérgicos de acción central. Hay dos, se llaman alfa-metildopa y clonidina, y lo que va a hacer estos fármacos es bloquear el receptor alfa-2 presináptico. Si bloqueo el receptor alfa-2 presináptico, ¿sí?, lo que voy a generar, ¿sí?, es una disminución de la noradrenalina circulante. Con respecto a otros bloqueantes alfa, ¿sí?, periféricos, tenemos los ergotínicos. Los ergotínicos son útiles en migraña, son potentes vasoconstrictores de las arterias extracraneanas, y la migraña es una vasodilatación dolorosa de los vasos extracraneanos, ¿sí? Cada vez se intenta usar menos los ergotínicos, ¿sí?, porque el abuso de ergotínicos se relaciona con isquemia a nivel cerebral, isquemia miocárdica, isquemia digital. Para que se den una idea, hay un tipo de migraña que se llama migraña con abuso de fármacos, y es un paciente que toma ergotínicos, ¿sí?, más de 1 gramo por semana. La dosis aceptable de ergotínico es 1 gramo semanal. Cada pastilla trae 1 gramo, 1 miligramo, perdón. Entonces, cualquier paciente que tome más de un ergotínico, Migral, Doricina migra, Ibupiracmiga, Tretalgin, el que ustedes quieran, todos tienen ergotamina, es una migraña con abuso de fármaco. Estoy hablando de 5 de estos fármacos al mes. Y esto genera un circuito vicioso donde si el paciente deja el ergotínico, la migraña se exacerba. Entonces son un problema los ergotínicos. ¿Para qué se usan los bloqueantes alfa? Y bueno, ¿sí?, como los bloqueantes alfa se pueden usar como vasodilatadores en enfermedades de Raynaud, ¿sí?, sobre todo cuando hay trastornos o isquemias digitales, en algunas insuficiencias cardíacas, y también la próstata tiene receptores alfa, así que se usa en hiperplasia prostática benigna. Los bloqueantes alfa más conocidos son el prazosin y el terazosin. Si bien han caído en desuso como vasodilatadores, porque generan mucha hipotensión ortostática, el paciente se levanta, le baja mucho la presión y tienden al desmayo, sí se usan mucho en pacientes con hipertrofia prostática, ¿sí? Entonces, actúan a nivel alfa-2 presináptico, ¿sí?, y alfa-1 postsináptico, actúan en ambos lugares. La clonidina y la alfa-metildopa, como ya les dije, ¿sí?, lo que hacen es actuar a nivel del receptor presináptico y se usan mucho en la hipertensión. Fundamentalmente la alfa-metildopa se usa en la hipertensión asociada o la hipertensión del embarazo, porque no pasa leche materna, porque no le genera problemas al niño. Entonces, a ver, ¿es fármaco de primera elección para hipertensión arterial en población genérica? No. Sí, para población embarazada. Bien. Entonces, su mecanismo de acción es actuar a nivel presináptico, ¿sí?, con el receptor alfa-2. ¿Sí? Su acción antihipertensiva básicamente se debe a la estimulación del receptor alfa-2. Son agonistas alfa-2 presinápticos, por lo tanto, ¿sí?, al estimular el receptor alfa-2, su función es inhibitoria, así que inhiben la producción de mayor noradrenalina, con lo que termina bajando la presión arterial. El urapidilo es un fármaco que no es nuevo, pero llegó a nuestro país hace poco tiempo, no más de 1 año, y tiene varias acciones que lo hacen muy interesante. Es antagonista alfa, postsináptico, eso es vasodilatación. ¿Sí? También tiene acción serotoninérgica, ¿sí?,
Y también evita la taquicardia, ¿sí? Reduce la noradrenalina en pacientes hipertensos, es muy eficaz y tiene muy pocos efectos adversos. Se metaboliza en el hígado, se excreta por orina, los efectos adversos como mareo, hipotensión, dolor son fácilmente reversibles y tiene muy pocas contraindicaciones como básicamente embarazo, lactancia o si es alérgico al uropiril. El mecanismo de acción ya se los comenté, es un alfa-1 antagonista, no genera taquicardia refleja, lo cual es muy importante en términos de consumo de oxígeno. La ampolla viene de 5 miligramos y reduce la presión arterial sin modificar la presión intracraneana. Entonces, para nuestra casuística, que tenemos gran cantidad de pacientes con lesión neurológica o trauma de cráneo, es un excelente fármaco. La forma de utilizarlo, ¿sí? Es básicamente, ¿sí? Una ampolla o media ampolla, una ampolla o media ampolla en forma endovenosa, espero 2 a 5 minutos, evalúo respuesta, si no se puede repetir y puedo repetir, ¿sí? Hasta 2 ampollas juntas, ¿sí? Es muy fácil de usar, está disponible en nuestro medio y es muy útil sobre todo en pacientes neurocríticos. Y por último, para terminar los simpático-líticos, vamos a ver los bloqueantes beta. Y quizás son de los más conocidos, propanolol, carvedilol, labetalol, timolol, hay muchísimos, pero todos bloquean los receptores beta 1 y 2. Por lo tanto, no solo van a generar vasodilatación, sino que van a generar disminución de la actividad cardíaca. Y esto es muy importante, porque hemos visto que en pacientes con antecedentes de infarto, de angina o de isquemia cardíaca, darle un bloqueante beta, y como me dice, Cheo, pero ustedes están locos, a un paciente que tuvo un infarto, que el corazón le anda mal, le vas a dar un fármaco, ¿sí? Que minimiza o disminuye el desempeño cardíaco. Sí, totalmente, porque mientras menos trabaje ese corazón, menos oxígeno consume. Y ya sabemos que estos fármacos, los beta bloqueantes, son los únicos fármacos que mejoran o prolongan la sobrevida de pacientes que han tenido infarto. Entonces, los pacientes que han tenido infarto, estos fármacos, ¿sí? Los vamos a dar con intención de mejorar la sobrevida o mejorar la mortalidad de estos pacientes. Pueden producir bradicardia, fatiga, pueden dar broncoespasmo y ese es nuestro principal problema, ¿sí? Y otro problema, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la erección era de origen simpática y la eyaculación de origen parasimpática? Bueno, si bloqueo la función simpática o parasimpática, estos fármacos dan disfunción eréctil. Eso también es un problema, ¿sí? Bueno, entonces, debido a estas circunstancias, deberé elegir el fármaco más adecuado. Entonces hay bloqueantes beta no selectivos, interactúan o bloquean tanto los beta 1 como los beta 2. El más conocido es el propanolol. Beta 1 un poco más selectivos, como el atenolol, pero el atenolol no es del todo selectivo. Quizás de todos estos el más selectivo es el nebivolol y el bisoprolol. Por ahí lo conocen como Corbis, ¿sí? Y después con acción beta y alfa como el labetalol, que es lo que actualmente estamos usando en cuidados intensivos. Pero muchos de sus pacientes van a ir a la consulta en forma ambulatoria y toman alguno de estos beta bloqueantes. Recuerden que estos pacientes, al estar beta bloqueado, no pueden generar taquicardia. Entonces tienen menor tolerancia al ejercicio. Entonces uno los pone a hacer ejercicio, los pone en una bicicleta y tiene que ser ejercicios muy suaves. No solo porque suelen tener antecedentes coronarios, sino, ¿sí? Porque no tienen tolerancia al ejercicio. Entonces el labetalol, ¿sí? Tiene acción, bloquea los receptores beta 1 del corazón, los beta 2 bronquiales y los alfa, entonces genera, ¿sí? Una vasodilatación tremenda, es muy bueno para bajar la presión arterial. Se puede usar en ampollitas en bolos, se puede usar en infusión continua y vienen comprimidos también, ¿sí? En cualquier tipo de hipertensión se puede usar y anda muy bien en pacientes neurocríticos que les quiero bajar la presión arterial. Algunas consideraciones hasta aquí, sobre todo los simpático-miméticos, ¿sí?
Son fármacos que afectan el sistema cardiovascular y por lo tanto hay que controlar las constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo esto sube la presión arterial, ¿sí? Se pueden, o los damos en episodios de hipotensión, venían algunos por vía oral, actualmente todos los que vienen son por vía endovenosa, ¿sí? Y les dije que estos también pueden alterar la respuesta al ejercicio, pero sobre todo los simpaticolíticos bajan la presión arterial, pueden generar hipotensión ortostática con los cambios de postura, el paciente se puede hipotensar, ¿sí? Y la respuesta al ejercicio se ve muy alterada. Y muy importante, si tengo un fármaco beta bloqueante no selectivo, puedo generar broncoconstricción. A los asmáticos, a los EPOC, si les voy a dar un beta bloqueante, tiene que ser lo más selectivo beta 1. No quiero actuar en los beta 2 del bronquio. Quizás les vuelvo a repetir beta 1, el nebivolol o el bisoprolol. El resto no tiene una selectividad tan importante. Nos queda muy poquito ya de esta primera parte. Ahora pasamos al sistema parasimpático. Y los miméticos se llaman colinérgicos. Y los líticos se llaman anticolinérgicos. Esto lo vamos a ver rápido, porque esto es producto en realidad de otras charlas donde vamos a hablar de miastenia y de Parkinson. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿sí?, que la acetilcolina tiene dos receptores, nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? Los nicotínicos eran preganglionares, los muscarínicos eran postganglionares, y dentro de los parasimpáticos miméticos o colinérgicos tenemos el donepezilo y la piridostigmina o neostigmina. La piridostigmina es un anticolinesterásico. Estos se usan en trastornos de la fuerza muscular como la miastenia gravis, porque aumenta la cantidad de acetilcolina en la sinapsis, y el donepezilo se puede usar en pacientes con demencias o Parkinson. Lo que hacen estos fármacos, básicamente lo tienen aquí. Recuerden que tenemos la acetilcolinesterasa, que destruía la acetilcolina. Estos fármacos inhiben la acetilcolinesterasa. Por lo tanto, ven los puntitos verdes, tengo muchísima acetilcolina en la sinapsis. Y al tener más acetilcolina puede interactuar con más receptores. Por lo tanto, mejora la transmisión colinérgica. Eso era sobre los parasimpáticos miméticos, ¿sí? O colinérgicos. Por supuesto, pueden dar náuseas, pueden dar vómitos, diarrea, cólicos, porque estoy estimulando el sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, estimulo todo el tubo digestivo. Por eso la diarrea y los cólicos son muy frecuentes. Si me paso de dosis, la atropina es un antídoto para estas circunstancias. La utilidad más importante quizás, vuelvo a repetir, miastenia. Y los parasimpáticos líticos son los anticolinérgicos. Y si ustedes alguna vez han tenido cólicos, han tomado, ¿sí?, un fármaco anticolinérgico como la escopolamina. Los anticolinérgicos disminuyen la actividad parasimpática o disminuyen la actividad colinérgica. La butilescopolamina o la escopolamina, este es el nombre comercial quizás más conocido, ¿sí? La iosina y el bromuro de iosina es lo mismo, ¿sí? Lo que hace es relajar el músculo liso del tubo digestivo, por lo tanto evita los cólicos, ¿sí? Entonces, ese quizás es una de las utilidades más importantes. También el hiperatropio, que se usa a nivel del árbol bronquial en forma de producto inhalado. Efectos adversos dan midriasis, entonces ojo, porque puedo tener visión borrosa, sequedad de piel, mucosas y de boca, y pueden generar algo de confusión y desorientación, por supuesto. Consideraciones que me pueden ser útiles sobre fármacos colinérgicos y anticolinérgicos. Los pacientes con parasimpáticos miméticos o colinérgicos, ¿sí?, es muy común que puedan a dosis alta presentar algo de debilidad muscular, retención urinaria, pueden generar algo de glaucomia y pueden tener molestias con las luces fuertes o reducción de la visión nocturna. Los anticolinérgicos pueden también afectar el sistema cardiovascular porque pueden dar aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Cuidado con las personas mayores porque con estos fármacos se pueden excitar o pueden tener confusión
o desorientación, y pueden dar visión borrosa porque dan midriasis, ¿sí? Creo, ¿sí?, que con esto tenemos un pantallazo bastante general y bastante claro de los fármacos del sistema nervioso central y